Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Con la subida de precio actual en Bitcoin se empiezan a preguntar pronósticos, mejor dicho, me empiezan a preguntar pronósticos, qué pasará con Bitcoin, a dónde llegará. Veo en Twitter muchas cuentas diciendo, llega a $100.000 y entonces empezaré a vender un 5% según va subiendo hasta acabar vendiendo todo. Otro decía, tocará 150 y seré el primero en salir. Otro decía, Bitcoin llegará a $1.000.000 en 2025. Mejor dicho, antes de que llegue 2025. Lo malo de estos pronósticos es que cambian conforme el precio se mueve. Si mañana Bitcoin cae un 15%, entonces todo lo que dicen será completamente diferente. Por eso, me parece que los pronósticos son muy inútiles y es más interesante centrarse en los escenarios. Un escenario es una situación creada por los humanos, por ejemplo, si son muchos o son menos, por ejemplo, si son jóvenes o son viejos, y los sistemas de organizar humanos, esto es, los gobiernos y sus regulaciones. Los escenarios crean resultados probables. Y hasta que el escenario cambie, se debe esperar el resultado que es más probable en función del escenario. El mañanero de hoy va de un banco que nos sirve de ejemplo de resultado a un escenario en el que llevamos décadas y cómo este ejemplo nos sirve o aplica a Bitcoin. Recordad que podéis suscribiros a la newsletter y recibir un mail mío los sábados. Podéis hacer esto en la página web del podcast. Bien, un ejemplo de resultado probable en el escenario actual es el de la concentración bancaria. Desde hace 110 años que se crease la Reserva Federal y se impusiera poco a poco la moda de reducir el impacto de los ciclos económicos a base de evitar quiebras, esto es, rescatando bancos, el escenario previsible fue uno en el que cada vez habría menos bancos y estos eran, por tanto, o serían, por tanto, más grandes. El proceso por el que los bancos centrales acaban salvando al sector financiero incluye regularmente inyecciones de capital en los bancos denominados sistémicos. Así se acuñó el término too big to fail, demasiado grande para caer. Y desde el momento en el que se impuso esta teoría, desde el momento en el que se impuso la teoría de que no se podía dejar caer a según qué bancos, precisamente a estos bancos demasiado grandes para dejarlos caer, el escenario para el sector bancario estaba claro: crecer a toda costa. Y es que, como árboles luchando por la luz en medio de la selva, el que llega más alto sobrevive y los otros mueren, aunque el que llegue más alto no sea el mejor árbol. Y el resultado probable de este escenario descrito es uno en el que, como digo, habría cada vez menos bancos y estos serían más grandes. Y podemos observar ese resultado efectivamente comprobado, efectivamente ejecutado en el banco JP Morgan, el que mejor ha sabido jugar a este juego, el que mejor ha sabido crecer para así verse beneficiado de las políticas regulatorias y los bancos centrales. El Financial Times decía recientemente, JP Morgan se eleva sobre el sector bancario como el coloso de Rodas. Una estatua muy grande, por si no sabes quién es el coloso de Rodas. Decía además el Financial Times, el año pasado, para dar una imagen de la grandeza del JP Morgan, el año pasado JP Morgan ganó el doble de dinero que el segundo banco, el Bank of America, y 24 veces más que el 10º banco y 73 veces más que el 20º banco por tamaño en Estados Unidos. Pero JP Morgan no es solamente excepcionalmente rentable, también es el banco con más activos. La dispersión de los activos en la banca es casi tan extrema como la dispersión de los beneficios que acabo de comentar. Mientras que JP Morgan solo tiene un 20% más de activos que su rival más cercano, el segundo, Bank of America, tiene 18 veces más activos que First Citizens, el 10º mayor banco. Esto nos da una idea de la concentración bancaria que encontramos hoy día en el sector bancario americano y cómo JP Morgan es el mejor ejemplo de todo esto. El escenario largoplacista que he descrito desde la creación de los bancos centrales y esa situación de tratar de evitar quiebras a toda costa llevaba a uno en el que, bueno, el resultado probable fuese este, el de la concentración bancaria. Y si observamos lo que está ocurriendo en la tendencia a corto plazo, vemos algo que también refuerza ese resultado probable.
un análisis reciente de Lyn Alden sobre la economía nos dirige en esta dirección. Cito a Lyn: algunos sectores son muy sensibles a los tipos de interés y por tanto se ven más afectados por una política monetaria restrictiva que ayudados por una política fiscal laxa. Se está refiriendo aquí, como sabéis, a los tipos de interés más elevados hoy, que tenemos hoy respecto a hace unos años. En concreto, continúa Lyn Alden, cualquier sector que utilice mucha deuda en relación con sus activos y flujos de caja, y especialmente con duraciones a corto o medio plazo para esa deuda, es muy vulnerable a los tipos de interés altos. El sector inmobiliario comercial y los bancos regionales que prestan a operadores inmobiliarios comerciales son el principal ejemplo de ello en estos momentos. Y puede pasar un tiempo hasta que los tipos de interés altos afecten de lleno a estos sectores porque cada vez más deuda, es decir, préstamos bancarios y bonos corporativos emitida hace años, tarda en vencer y tener que refinanciarse a estos tipos de interés más altos. Cierro cita. Así, como veis, el escenario actual de tipos de interés elevados castiga especialmente a los bancos pequeños que además, por pequeños, su crisis, cuando llegue, no logrará hacer cambiar de opinión a los jefes de los bancos centrales, a los Jerome Powell y compañía. Lo que ocurrirá, en su lugar, será que en lugar de hacer cambiar de opinión a estos bancos centrales y obligarles de alguna manera a reducir tipos de interés para salvarlos, lo que ocurrirá es que los bancos pequeños serán comprados por bancos más grandes, por ejemplo, JP Morgan. Lo que hará que JP Morgan se vuelva todavía más grande. Este escenario de JP Morgan creciendo y creciendo a base de rescates y a base de compras de competidores más pequeños que se venden por parte se instrumenta en su venta por parte de los gobiernos para estos grandes bancos. Este escenario, llevado a sus últimas consecuencias, crearía un JP Morgan enorme, más grande incluso de lo que es ahora, y tan grande que su rescate sería imposible. Algo así le pasa ahora mismo a Union Bank Swiss, UBS, después de comprarse Credit Suisse. Bueno, ese JP Morgan tan grande, lo que crearía a su vez sería dos posibilidades. Primera posibilidad, que su caída, es decir, que en su momento cuando tomase una mala decisión demasiado grande o cuando el escenario que tiene planteado cambiase de forma suficientemente drástica y acabase finalmente cayendo, pues esa caída, al no poder ser un banco rescatable por tamaño, provocaría la destrucción del sistema financiero americano. Esa sería una opción. La opción 2, que sería probablemente la que se siguiese, es que se reestructurase el sistema financiero para salvarlo. Y este caso para mí sería lo que permitiría imponer una CBDC, que no sería la CBDC de Estados Unidos, sino la CBDC de JP Morgan, aunque, bueno, vendría a ser lo mismo. Pero bueno, eso entra ya dentro de la especulación y creo que tendremos tiempo en algún mañanero de estos a explorarlo según vaya acercándose ese posible escenario. Pero volviendo al escenario actual, ese que castiga a bancos pequeños e inmobiliarias comerciales, ayuda a su vez a otros sectores. Lo que es malo para unos es bueno para otros. Lo que es malo para los bancos pequeños es bueno o puede ser bueno para los bancos grandes. Y no solamente para bancos grandes, sino que, como describe Lyn Alden, cito, otros sectores no son muy sensibles a los tipos de interés, por lo que si se encuentran directa o indirectamente en el lado receptor de algunos de estos grandes déficits fiscales, estos déficits fiscales son el Estado gastando más de lo que tiene por los altos intereses y por esa querencia a seguir gastando, entre otros factores. Bueno, pues hay algunos de estos sectores que se encuentran en el lado receptor de estos grandes déficits fiscales y estos, al encontrarse en ese lado, están fundamentalmente en el lado correcto de lo que está sucediendo ahora. Es decir, se ven afectados positivamente por la situación. Y dentro de estos sectores encontramos valores tecnológicos rentables, que actualmente están alcanzando máximos históricos, valores sanitarios, que actualmente están alcanzando nuevos máximos históricos, valores de defensa y aeroespaciales, que actualmente están alcanzando máximos históricos, viajes y restauración, como American Express y Booking, también en máximos históricos o cerca de ellos. Básicamente cualquier cosa en la que gasten dinero las personas de clase media y alta o jubilados en general se ven afectadas positivamente por el actual ecosistema de, sí, tipos elevados, pero
más elevado aún déficit fiscal, es decir, gasto por parte de los estados. Y dentro de ese lado de los beneficiados, en el lado de los que se ven afectados positivamente, también se encontraría Bitcoin, que se beneficia de todo lo que sea el gasto alocado de los gobiernos y que, fíjate, pues también está en máximos históricos. ¿Qué tendría que pasar? Habida cuenta que el escenario actual es uno que lleva a que estos activos lleguen a máximos históricos, pues ¿qué tendría que pasar para que el escenario actual cambiase y Bitcoin se viera perjudicado? Bueno, lo que tendría que pasar es que el Estado dejase de gastar el dinero que no tiene. Cuando veamos esto o algo como esto ocurrir, o cuando empiecen a apuntar a esa dirección, entonces a Bitcoin podría empezar a irle mal. Un ejemplo interesante de esto es ver lo que ha pasado con el peso argentino, por ejemplo. El peso argentino iba muy mal respecto al dólar, perdiendo su valor constantemente y de manera bastante drástica, radical, notable. Y bueno, ha habido un cambio de gobierno, como sabéis, ha llegado Milei, ha empezado a tomar otra serie de medidas que han venido a reducir el gasto por parte del Estado y lo que ha ocurrido es que el peso se ha apreciado, es decir, ha ganado de valor frente al dólar. Bueno, pues si Estados Unidos hiciese algo parecido, pues sería probable ver cómo el dólar se aprecia frente a Bitcoin. Pero mientras la cosa no cambia a nivel global, es decir, mientras Mileis por todo el mundo no se hagan cargo de las finanzas de sus países, Bitcoin seguirá fuerte. ¿Y a cuánto llegará? ¿Y cuándo llegará a ese nuevo nivel? Pues ni idea. Lo que es importante tener en cuenta, lo que es importante observar es el escenario y cómo el escenario actual apoya su subida. Cierro este primer tema con un artículo reciente de Financial Times sobre la subida de Bitcoin. Cito: hay un viejo dicho de Wall Street para momentos como este. Solo los tontos bailan, pero tontos más grandes observan. Bien, 30 segundos para comentaros un par de cosas y luego quiero hablar de lo que está pasando en Malasia, que nos recuerda un poco a los 90 y no a lo guay de los 90. Quiero hablar de un impuesto a la minería y quiero hablar de un fondo de inversión. Entonces, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de unpodcastsobrebitcoin.com en la página web unpodcastsobrebitcoin.com. No sé si lo he dicho mal 2 veces. Bueno, el caso es que puedes ir a la página web y suscribirte y así recibirás un mail mío los sábados. También puedes ayudarte al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay. Esta aplicación te permite comprar Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida y relativamente privada. No totalmente, pero relativamente. Y luego puedes guardar ese Bitcoin de manera segura, eso sí, en una Bitbox. Puedes comprarte una Bitbox con un descuento si sigues el enlace que está en la descripción. Y hablemos de la huida hacia mejores shitcoins. Y es que esa subida de tipos en Estados Unidos, que como digo es parte importante del escenario actual, esa subida de tipos en Estados Unidos castiga al resto de naciones, principalmente a las naciones más pobres, y los empuja a abandonar su shitcoin por una mejor, esto es, el dólar. Esto, curiosamente, lo traté en la primera newsletter que mandé ese primer sábado, y hoy se ve reflejado en lo que está ocurriendo en Malasia. Voy a citar un artículo que explica lo que está pasando, porque me parece que todo lo que está pasando en Malasia es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando los tipos de interés suben en Estados Unidos y la gente tiene que huir de las malas o de las peores shitcoins, esto es, las shitcoins de países que no son Estados Unidos, hacia mejores shitcoins, en este caso, la shitcoin del dólar. Cito: el atribulado Ringgit malasio, esa es la divisa Malasia, está probando niveles no vistos desde las profundidades de la crisis financiera asiática de hace más de un cuarto de siglo, lo que ha llevado a los funcionarios a intensificar su retórica para tratar de frenar la caída. No vendáis la shitcoin, por favor. No salgáis del ringgit y compréis dólares, que eso sería problemático. Dice: aunque funcionarios y analistas se apresuran a descartar las comparaciones con los años de crisis de finales de la década de los 90, la debilidad actual del ringgit sigue siendo motivo de gran preocupación. Si el ringgit sigue depreciándose, podría avisar de nuevo la presión inflacionista, aunque el Banco de Malasia lo niegue. Con los tipos de interés en el nivel en el que están, en su nivel más alto desde los últimos 23 años, el capital, el dinero que estaba en Malasia, ha huido de Malasia, es decir, han vendido ringgits y se han ido a buscar mejores rendimientos en otros lugares. ¿Dónde? Pues en esos bonos americanos. Y en esta situación lo que se está produciendo es una coordinación intensificada entre
Gobierno y Banco Central para instar a las empresas vinculadas al Estado a repatriar sus ingresos por inversiones extranjeras y convertirlos al ringgit malasio de forma más coherente. Bien, esto todo es lo que dice el artículo, pero simplemente destacar que esto es lo que pasa cuando suben los tipos en Estados Unidos y todo lo que supuestamente debe pasar está pasando ya en Malasia. Por ejemplo, cuando hablan de repatriar ingresos. En Malasia, bueno, las empresas malasias están por ahí vendiendo por el resto del planeta. Y fuera del planeta, fuera de Malasia, venden y generan dólares. Entonces, todo ese beneficio que está fuera, lo que dice el gobierno es, oye, tráetelo porque así lo que harás será vender esos dólares, comprar ringgits y así subes el valor del ringgit. ¿Por qué querrían que hiciesen eso? Pues porque quieren que suba el valor del ringgit, porque a pesar de que como país exportador les vendría bien una moneda barata, como país importador también, pues le viene bien que no sea extremadamente barata. Pues si tienes que importar cosas como comida y tu moneda vale poco, entonces eso te va a acarrear inflación, todo te va a costar mucho más. Entonces vemos como la subida de tipos en Estados Unidos lo que hace es que el dinero escape de peores monedas, en este caso el ringgit malasio, y se vaya a mejores shitcoins, en este caso, como digo, el dólar. Pero claro, en ese proceso lo que hace es castigar las economías de todos los países pequeños. Y esta es una de las razones por las cuales el sistema actual de ahorro en divisas y esas divisas fiat y demás, pues es una mierda. Pero bueno, creo que eso lo hemos comentado en otros momentos, pero me parecía ilustrativo este ejemplo de Malasia para que veáis que todo lo malo que puede pasar o que se dice que pasa cuando los tipos de interés suben en Estados Unidos, pues ya está pasando y concretamente en este caso en Malasia. Hablemos ahora de un impuesto a la minería. Un impuesto a la minería que se ha propuesto en Estados Unidos y que es para mí un ejemplo de que si sale cruz, Bitcoin gana y si sale cara, el resto de fiats pierden. O sea que en cualquier caso le iría bien a Bitcoin. ¿Qué propuesta de ley y qué propuesta de impuesto es este? Bueno, es una propuesta de ley en Estados Unidos contra la minería, o al menos contra los beneficios que genera la minería, lo que finalmente sería contrario a la minería. Dice la propuesta de ley, cualquier empresa que utilice recursos informáticos, ya sean de su propiedad o alquilados a terceros, para minar activos digitales, estaría sujeta a este impuesto especial equivalente al 30% de los costes de la electricidad utilizada en la minería de activos digitales. 30% de los costes de la electricidad. Interesante que se centren en la electricidad y no en lo que se genera, en este caso, el Bitcoin que se genera con la minería. Este impuesto especial se introduciría progresivamente a lo largo de 3 años a un tipo del 10% el primer año, luego el 20% y luego el 30%. Este impuesto aplicaría incluso si no estás conectado a la red. Es decir, incluso si tienes una placa solar en tu jardín y utilizas tu propia generación solar para minar Bitcoin, en ese caso incluso también te aplicaría ese impuesto que tendrías que pagar haciendo la electricidad más cara, lo que haría a todos los mineros extremadamente poco beneficiosos. En el sentido de que, como sabéis, minar es un negocio donde el margen es pequeño, es un negocio en el que hasta hace bien poco, con el precio por debajo de 50.000, con el precio por debajo de 40.000, a muchos mineros no les salía rentable minar, pues imagínate si a ese coste de la electricidad le tienes que sumar un 30% por cuestiones impositivas. Entonces eso lo que haría sería sacar la rentabilidad de muchos mineros, lo que les imposibilitaría su actividad. El efecto de esto, por tanto, sería uno que provocaría la salida de minería de Estados Unidos y lo que seguro que consigue es simplemente por la, digamos, falta de seguridad jurídica que existe al respecto ahora mismo, teniendo en cuenta, ¿no?, estas propuestas de ley, pues lo que habrá es menos minería en Estados Unidos. Lo cual, como digo, si sale adelante es bueno y si sale adelante también y si no sale, pues también es bueno, porque realmente, bueno, más minería de Bitcoin siempre está bien, por, bueno, un montón de efectos y positivos, pero menor minería de Bitcoin en Estados Unidos también es bien, porque tampoco querrías que la concentración de la minería de Bitcoin estuviese totalmente centrada en Estados Unidos. Así que, bueno, creo que pase lo que pase con esto, es más positivo que negativo, pero como veis, los gobiernos siguen atacando a Bitcoin de la manera más obvia, que es, bueno, metiéndole impuestos. Como son, ¿eh? Lo bueno es que son muy fáciles de prever. Y quiero cerrar el mañanero de hoy con una noticia de un oyente.
Y es que me escribió un mensaje ayer un oyente del podcast y gestor, además de un fondo de inversión, que me decía que habían metido en su fondo de inversión hasta un 3% de Bitcoin. Y esto me hizo mucha ilusión, porque, oye, siempre está bien saber que tu podcast lo escuchan personas que tienen un fondo de inversión, pues mola. Y la verdad es que no sé si gracias a mí ha sido a quien, no sé si ha sido gracias a mí que han metido Bitcoin en su fondo. Es verdad que leyendo la carta a los partícipes y su explicación de lo que es Bitcoin me suena más a lo que dice Álvaro de María sobre lo que es Bitcoin, o sea que igual he tenido influencia, pero no sé cuánta. Quiero pensar que sí, pero es posible que otros también hayan tenido y más. Pero bueno, sea lo que sea, este fondo se llama Impassive Wealth, que me mola el nombre, es como riqueza estoica, que está impasible a lo que ocurra. Y bueno, han propuesto eso, meter hasta un 3% en Bitcoin. Y me parece interesante porque, como digo, siempre hablo de que lo de los ETFs ha provocado que más fondos de inversión entren en Bitcoin y que pocos, aunque sean fondos de inversión con poco capital, no sé qué capital tiene este fondo, pero bueno, aunque sean fondos pequeños, todos y cada uno de ellos cada vez tiene más sencillo el meter un poquito en Bitcoin. Y esos pocos de muchos fondos, pues al final causan esa subida que estamos experimentando en Bitcoin. Y es que había mucha gente que quería entrar en Bitcoin de manera sencilla y lo está haciendo ahora a través de los ETFs. Y una cosa más quiero destacar de esta noticia, o de este hecho, ¿no? De este fondo invirtiendo en Bitcoin, y es cómo explican a sus partícipes la subida y por qué invierten en Bitcoin. Y dice: la situación actual con la aprobación de los ETFs de Bitcoin, dice, es comparable a la introducción del primer ETF de oro, el GLD, en 2004. Desde el lanzamiento, el GLD ha experimentado una apreciable rentabilidad, logrando una rentabilidad acumulada del 340% aproximadamente y con una rentabilidad anualizada a cierre del 23 del 7,9%, según datos de su gestora. Dice, este paralelismo entre el ETF de Bitcoin y el de oro sugiere que los ETFs pueden jugar un papel importante en la legitimación y la accesibilidad de activos alternativos como las criptomonedas para un espectro más amplio de inversores. O sea que, como venía diciendo yo en mañaneros anteriores, al final venderle a la gente que Bitcoin es como oro o que Bitcoin se puede ver beneficiado como se vio beneficiado en su día el oro es lo más fácil, es lo más sencillo, es lo que la gente entiende, y esta es un poco la razón de la que desde Bitcoin se ataque, entre comillas, al oro. Y es que, bueno, puedes estar invertido en varias cosas, pero no puedes tener el mismo dinero en dos cosas. Así que yo creo que por esto Bitcoin se irá comiendo poco a poco al oro, simplemente porque es lo más fácil. Y cerraré el mañanero con la necrológica de hoy, recordando la muerte en tal día como hoy de no otro que Terry Pratchett, novelista de ciencia ficción, cuyas novelas son muy queridas por muchas personas. Yo creo que solamente he leído una y no estoy seguro. Pero me viene al caso porque cuando creas una novela de ciencia ficción es importante, para que sea exitosa, que crees un escenario que sea consecuente, un escenario que tenga sentido, un escenario en el que las piezas tengan un resultado probable y sea ese el resultado al que se dirija. Y si creas un escenario que no es creíble, entonces la ficción se rompe. Por eso me parece que venía muy al caso hoy, ya que Terry Pratchett era muy bueno creando esos escenarios de ficción que tenían sentido. Y hay un par de citas de Terry Pratchett que me parecen épicas, así que las quiero compartir con vosotros. La primera es que dice Terry, o decía, el problema con tener una mente abierta es, por supuesto, que la gente insiste en meterte cosas en la mente. Que es pues bueno, porque, bueno, sí, es verdad que tener una mente abierta es bueno, pero al final te pueden decir muchas cosas que no tienen sentido. Pero bueno, aún así, él lo dice o lo decía, parece con un poco de coña, y creo que siempre es bueno tener la mente abierta. Y quiero cerrar del todo con esta otra frase que me ha parecido muy bonita, y es que dice, la voy a hacer en inglés y que la entienda la ha entendido, es que si no, no tiene tanta gracia. Dice, it is said that your life flashes before your eyes just before you die. That is true, it's called life. Quien lo entienda lo ha entendido. Bien, buscadme en Twitter si queréis, @alberto_mera. ¿Qué más podéis hacer? Comprar Bitcoin, si queréis, a través de Relay. Podéis guardarlo en una Bitbox, podéis suscribiros a la newsletter y sobre todo podéis pasar un buen día. Hala, por aquí ya estaría.